bienvenidos a Lions TV y hoy tenemos una sección sumamente especial en donde vamos a entrevistar a una de las maestras de nuestro colegio y la quiero presentar y quiero que producción aplauda conmigo, ¿ok? Presentamos a la profesora Yarelis Díaz. Missy, saluda. Hola a todos, saludos. Ah, mira, tu cámara es aquella, Acá. la de allá. Okay. Ella es maestra de español en superior, ella nos da la clase de español, así que hoy hay que tener buena dicción. Missy, cuéntanos, ¿quién es Yarelis Díaz, para los que no te conocen? Qué buena pregunta. Empezamos fuerte. Fuerte. Bueno, pues Yarelis Díaz es una persona que le gusta mucho la literatura, ¿verdad? Vamos a irnos por esa línea rápidamente. Es apasionada de la literatura, sobre todo de la poesía, y que actualmente, ¿verdad? Pues soy profesora de español aquí en Caguas Private School, que tengo unos estudiantes excelentes. Vaya. A los que intento compartirles un poquito de esa pasión que siempre llevo por la literatura. Súper, y además de ser educadora, es poeta y tengo en mis manos su libro Hay lugares que son para siempre, que estrenó hace poco, ¿verdad? Diría yo que es bastante nuevo. Creo que esto fue una sorpresa para los estudiantes porque no muchos sabíamos que nuestra maestra es poeta, pensábamos que era maestra y simplemente nos enseñaba de español, pero ya vemos que hay mucho más de fuera de lo que es la maestra de español. Cuéntanos qué es esto que tengo en mis manos, que se titula Hay lugares que son para siempre y qué las personas pueden esperar cuando tengan esto en sus manos. Bueno, pues este es un proyecto que me tomó muchos años trabajarlo. Fue uno de esos proyectos que comencé en la universidad, hace ya también un tiempo, y que de alguna forma, ¿verdad? Siempre lo tuve ahí, como yo digo, en la mesita o en el cajón, y decía como, bueno, pues déjame retomar el proyecto, y lo volví a guardar y déjame retomarlo de nuevo cierto tiempo después, hasta que finalmente hace como 2 años decidí, vamos a hacerlo. Y básicamente, ¿verdad? Tiene poemas que desde que comencé el proyecto, editados, y obviamente, ¿verdad? Pues tiene poemas nuevos de esa temporada. Básicamente, ¿verdad? Pues me toma cierta cantidad de tiempo escribirlo, así que también se nota de alguna manera, ¿verdad? Como esas transiciones de tiempo dentro del libro, aunque tiene temas que son, ¿verdad? También muy particulares y que son muy marcados dentro del libro. Por ejemplo, esto de esa mención dentro del título, el título es parte también de uno de los poemas, es un verso. Y cuando me refiero a esos lugares, ¿verdad? Es pensando no solo en lugares a los que he ido, he visitado, pero también tiene que ver con lugares que no necesariamente son físicos, tiene que ver también con personas muchas veces. Así que es un libro que transiciona, ¿verdad? Que va como de un lugar a otro. Hablo mucho de distancias, despedidas, encuentros. Así que son temas, ¿verdad? Que en cierto modo yo me doy cuenta que trabajo casi sin saberlo, hasta que ciertas personas que me leen me dicen, oye, como que tú insistes en esto, ¿verdad? En estos temas. Y ahí yo me doy cuenta también y digo, bueno, pues entonces vamos a seguir explorando, ¿no? Como esa dinámica. Y así que me concentro más, ¿verdad? Como en ese tipo de temática, y por eso es que llevo, ¿verdad? Pues el concepto del libro en esa línea. Ok, y entonces, ¿cuál fue tu proceso creativo a la hora de escribir esto? El proceso creativo es un proceso que yo siempre digo que es solitario. Es un proceso, ¿verdad? Como de cada persona. Pero yo creo que más allá del proceso de escribir, que sí, que toma tiempo, pero también es una lucha constante. Y sobre todo cuando toca la parte de editar, ¿verdad? Como yo siempre, esto es una idea que yo comparto, inclusive con mis estudiantes, que les digo, nosotros escribimos, pero no podemos editar al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Parte de la escritura tiene que ver
con esos procesos que se alinean, ¿no? A eso. Y pues con el proyecto pasa lo mismo. Yo escribo, y en el proceso de editar el libro, ¿verdad? Que ya otras personas comienzan a leerme, que me empiezan a decir, esta línea y esta es muy cerca, es muy fuerte, hay que decidir, hay que cambiar esta palabra porque hay unas repeticiones. Pues ahí es como, para mí es la parte más difícil, porque hay que decidir y hay que tomar decisiones que a veces uno dice, no lo había visto, pero ahora no sé qué palabra voy a escoger para colocar ahí, ¿no? Porque cuando, cuando es poesía, por más corto que se vea, es muy trabajoso, ¿verdad? Porque es decir, algo, quizás una imagen que se quiera proyectar en 3 palabras, ¿verdad? En un verso muy pequeño. Y a veces cuando yo editaba, puede ser un poquito exagerado, pero a veces estaba todo un día entero en pensar qué palabra, ¿Qué voy a poner qué ahora? palabra voy a sustituir por esta, ¿no? Y era así a veces. Yo a veces tardaba toda una mañana en, en una línea, en 2 líneas, para ver al final qué iba a pasar. Para una palabra. Para una palabra, sí. Es entonces un proceso un poco tedioso, diría yo, y bastante largo poder lo es. encontrar. Wow. No sabía que era tan... Yo pensaba que era como que me siento a escribir lo que siento y ya. Claro, ahí de quedó. una. Pues mira, a veces en el proceso de escribirlo, muy pocas veces va a pasar que sentía que, ay, de repente, ¿verdad? Como me llegó la musa y escribí esto y esto me encanta de la primera. Creo que me pasó quizás en uno, y que cuando lo fui a editar dije, me gusta la gran mayoría, pero en todos los demás tuve que pelear. Ok. Ahora viene una pregunta un poco más complicada. Okay. Yo me tomé la tarea de leerlo completo Ok. y te puedo decir que me encantó. A mí me gustan mucho los poemas y a veces me quiero guiar de poeta y escribo 2 o 3 cosas. Claro. Hubo uno que se me hizo difícil de entender y me acordé de tu clase porque lo leí como 3 veces intentando entender qué decía. Pero hay una parte aquí que dice, ¿hacia dónde vas cuando huyes? Y creo que es una pregunta que, wow, como que yo leí eso y fue como que, ¿a dónde yo voy cuando yo huyo? Como que, ¿qué quiero decir con esto? Y quiero preguntarte a ti, ¿hacia dónde vas cuando huyes? ¿O qué te hizo escribir sobre eso? Bueno, yo creo que hay como 2 caminos, ¿verdad? Porque cuando se huye, quizás estoy yendo de algo, pero cuando se huye, quizás se va hacia algo. Ujú. Entonces, la idea de la imagen es pensar en como en esas 2 posibilidades, ¿verdad? De cuando pensamos en la huida, no necesariamente es la huida, ¿verdad? Por algo o por alguien en particular, sino simplemente, ¿verdad? Voy hacia ese otro lado, hacia alguien, ¿verdad? No necesariamente porque estoy huyendo de otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, pues, la idea de la imagen o de la pregunta, ¿no? De alguna manera, es que se vea que no es nada como negativo, independientemente hacia dónde se vaya, ¿no? Como yo creo que el movimiento y los cambios siempre van a ser transformaciones, ¿verdad? Y aunque quizás uno no lo entienda en ese momento, va a llegar un momento en que sí, ¿no? Así que la idea de la imagen es que se vea que la huida no necesariamente, ¿verdad? Pues es porque tengo que escapar, ¿verdad? De algo que me persigue. Ok, wow, qué profundo. Ya casi al final de lo que es el libro, tengo aquí, creo que en las últimas páginas, dice que es difícil como para los poetas, o a veces sienten vergüenza de mostrar su debilidad, fue la palabra que utilizaste. ¿Qué le dirías tú a esos poetas que quizás se sienten débiles a la hora de expresar sus sentimientos a través de un poema, o que quizás no se atreven a decirlo exactamente como lo sienten porque simplemente les da vergüenza mostrarse vulnerables hacia el mundo o mostrarse débiles? Bueno, pues diste una palabra muy clave, vulnerabilidad. Yo creo que eso es un sentimiento que cuesta, ¿verdad? Pues mostrarlo. Y yo creo que cuando uno escribe, una cosa es escribir como en solitario,
y es como pues es mío, nadie lo lee, pero cuando tú entonces lo expones, ¿verdad? Que es en el caso que pasa cuando ya tienes un libro que es físico o que simplemente lo compartes, ¿verdad? No necesariamente porque publicas un libro, pero por ejemplo en una red social, que tú publiques algo que sea tuyo, allá hay un paso ahí hacia lo que es lo exterior y al exponerte, ¿verdad? Como pues lo que uno puede hacer, digamos. Y aunque no necesariamente se escriba desde una posición personal, ¿verdad? Porque no necesariamente debe ser así. Y esto es algo, ¿verdad? Que siempre, inclusive en clase, yo también lo digo. Como cuando se lee, no necesariamente vamos a pensar es que le pasó eso al autor. A veces sí, a veces no. Pero esto, eso de ser vulnerable es simplemente, ¿verdad? Dar ese paso a que otro, de alguna forma, te empiece a conocer, ¿verdad? Y se siente así muchas veces, ¿verdad? Como hasta cierto punto, cuánto yo quiero que me conozcan o no, ¿verdad? O cuánto se puede pensar sobre mí cuando me leen, ¿verdad? Así que no necesariamente, ¿verdad? Yo siempre lo voy a pensar como algo muy mío personal, pero muy dentro de mí sí es mío, porque lo escribo, ¿no? Y de alguna forma yo sí quiero que más allá de que la poesía se entienda o no, es más que se sienta, ¿verdad? Entonces, si de alguna forma la persona que lo está leyendo lo está sintiendo, es porque yo también lo estoy expresando, ¿no? Entonces, hay un cruce ahí, ¿verdad? Entre eso, esa imagen que se quiere crear, pero también hay sentimiento dentro de lo que se está dando. Súper. Y a los estudiantes quizás que nos están viendo, o incluso a los padres, porque a veces ya de adulto uno encuentra esta pasión por la literatura, pero específicamente a los estudiantes y más pues porque eres maestra, ¿qué tú les dirías a esos estudiantes que sienten una pasión por escribir, pero muchas veces o no sé cómo empezar, o no sé qué hacer, o no sé cómo expresarme, pero si tienen esa pasión por escribir, ¿qué consejo tú les darías para que ellos sigan sus sueños y quizás puedan llegar a escribir algo que sea de su autoría también? Hacerlo. Es empezar, o sea, como nosotros no podemos escribir pensando en que va a ser bueno o malo. Yo creo que ninguna idea es mala. Cuando yo empecé a escribir, pues yo era adolescente, tenía como, no sé, 15 años. Y si yo leo algo ahora de lo que yo escribí hace esa cantidad de tiempo, pues voy a decir, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Qué horrible. Seguramente, pero claro, era porque tengo una edad, tengo una madurez diferente, ¿no? Entonces, por algo hay que empezar, ¿no? Y yo creo que es simplemente dar ese paso de voy a comenzar a escribir. Y más allá de, ¿verdad? También de comenzar, también es leer, que eso es algo que a veces no se quiere pensar en eso, ¿no? O se piensa que no tiene mucho que ver, pero toda aquella persona que escribe tiene que leer, como específicamente, ¿verdad? No para copiar ni nada, pero es que tenemos que conocer qué es lo que existe y qué es lo que se está haciendo, para también de alguna forma, ¿verdad? Como enterarnos simplemente, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? En ese ámbito. Así que simplemente sería eso, es leer y lanzarse, o sea, siempre no pensar que ya todo se escribió, ¿verdad? Se escribe de muchos temas muy similares, pero no todo el mundo lo hace de la misma manera. Y quién sabe, ¿verdad? Uno pues escribe y al final pues puedes crear un libro, puedes ganar un certamen, así que hay diferentes formas, ¿verdad? De dejarte sentir o que los demás te lean. ¿Qué o quién o qué pensamiento o qué cosa? Digo, no cosa, porque tú me enseñaste que cosa no existe, siempre hay nombre para esa cosa. Pero ¿qué pensamiento, qué persona o lo que tú me quieras decir, cuál fue tu motivación para terminar de escribir esto que llevaba en la mesita 2 años entre escribo un poquito, vuelvo y lo guardo, escribo un poquito más? ¿Cuál fue esa motivación a decir, ok, vamos a terminar esto? Bueno, yo creo que como que cambios en mi vida, en general, como fue un año donde me decidí a realmente decir, le voy a dedicar el tiempo que esto se merece.
y como ponerlo como prioridad, porque muchas veces cuando lo sacaba del cajón, ¿verdad? Decía, bueno, pues nada, voy a mirarlo un poco, voy a ver si escribo un poco, si me sobra el tiempo. Okay. Y ahí fue donde cambió, cuando yo dejé de pensar en cuando me sobre el tiempo, si es que me sobra, no, tengo que hacer una rutina y cuando me levante voy a bregar con este poema, ¿verdad? Me voy a sentar, voy a leer, voy a editar. Y nada, y realmente creo que esa fue la diferencia, el realmente decirme, la prioridad tiene que ser esto, para que realmente suceda. Y este es tu primer poemario, así que sale. Sí, es el primer libro publicado. Anteriormente he publicado en diferentes como revistas, así como, ¿verdad? Un poema aquí, otro allá, dos aquí, así, pero este sería como mi primer libro totalmente. ¿Y crees que te motivaría a hacer otro libro y publicarlo? ¿O ¿Seguro? crees que ya esto es un sueño realizado que aquí terminó? Yo creo que no, yo creo que en realidad tengo varias ideas de próximos proyectos. Los tengo ahí anotados, solo tengo que empezar. Tienes que, exacto, De nuevo, ponerlo como prioridad. Claro, ponerlo nuevamente de prioridad y empezar a hacerlo realidad. Pero yo creo que al ver esto realizado, ya veo como esa puerta abierta, mucho más cómodo a decir, ok, ya se dio el primero, ¿por qué no el segundo? Así que yo creo que sí es posible. Súper. Y nosotros hablamos mucho de la universidad, más porque estamos en cuarto año, pero creo que desde el año pasado que nos empezaste a dar clases, siempre hablamos de los estudios universitarios y de todas las oportunidades que uno encuentra en la universidad, etcétera, etcétera. Aquí, cuando tú abres el libro, pues sale que tienes un bachillerato en estudios hispánicos con énfasis en literatura puertorriqueña e hispanoamericana. Tienes más nombre que... Sí. Cuando estudiaste esto, ¿pensaste que iba a llegar a este punto de publicar tus propias piezas, libros? Quizás en ese momento no lo tenía así como muy claro. Yo creo que siempre la meta estuvo ahí, la idea, ¿verdad? De algún día me gustaría publicar un libro, sí. Pero cuando comencé a estudiar, ¿verdad? Era más como, de nuevo, es por pasión, ¿verdad? Todo esto nace por una pasión de simplemente me gusta, ¿verdad? Me gusta leer, me gusta indagar, saber, ¿verdad? Como pensar críticamente sobre lo que leo. Pero yo creo que el estudiarlo encaja de alguna forma con lo que te decía de hay que leer para escribir, ¿no? Y el empezar a estudiar, ¿verdad? Y al gustarme, también lo que hizo fue que definir el género que más me gusta también, ¿verdad? Okay. Porque es como, puedo leer narrativa, pero realmente no la escribo. Me gusta la poesía y por eso la escribo. Entonces, dentro del estudio, ¿verdad? Y empezar a conocer lo que ya existe, pues sé por dónde irme. Súper. Y saliéndonos del tema del libro, ¿qué es lo más que te gusta de ser maestra? ¿Qué es lo más que me gusta de ser maestra? Yo creo que sentir que todos los días puede ser diferente. Ok, eso es interesante, ¿por qué? Porque aunque yo creo que a mí no me gustan las rutinas, como los trabajos rutinarios a mí no me gustan. Tú no podrías trabajar en una oficina. No, yo sentir que todos los días hago lo mismo, para mí eso sería un problema. Y aunque dentro de la escuela obviamente, ¿verdad? Hay unas rutinas, ¿verdad? Que uno sigue, pero yo creo que al estar rodeado de tantas personas, de estudiantes, que sean tan distintos, hace que los días sean pues diferentes, ¿verdad? Hay días mejores que otros, obviamente, pero yo creo que la interacción que uno puede tener en el proceso con todas estas personas, yo creo que es lo que me gusta. Y sí, como que me divierte. Ok. Me divierte y me gusta hablar, obviamente, con ustedes, y tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Que Sí, hablamos mucho. Y yo creo que pues me gusta también sentir que puedo ser de alguna forma guía, ¿verdad? El que yo a veces les digo, piensen esto, esta posibilidad. Especialmente con el College Board. Sí, ¿verdad? Una guía inmensa. Una guía inmensa. Así que creo que me gusta ese sentimiento de, ¿verdad? De que estoy ahí más allá de, ¿verdad? De enseñarles unas destrezas.
pero de ser como una guía más allá, ¿verdad? Como fuera del salón también, ¿no? Y yo creo que eso como que me llena realmente esa interacción. Ok. ¿Y dónde las personas que nos están viendo pueden conseguir el poemario? Pues mira, el poemario se puede conseguir online. Se consigue a través de la página del editorial que se llama Valparaíso Editores. Es una editorial que es española. Se consigue en su página web. Y próximamente se supone que lo tengamos en una librería aquí en Puerto Rico, pero estamos en proceso. Wow, súper. Ahora, para finalizar la entrevista de hoy, quiero que cojas tu libro porque es tuyo. Bueno, ese no es tuyo, pero tú lo escribiste y leas cuál es quizás tu favorito o el que más te llama la atención ahora mismo, que se lo lea a la gente que nos está viendo. Vamos a ver. Uno de mis favoritos. Eso es difícil. O el que tú veas ahora que más te llame la atención. A ver. A ver, leer este. Ok, estamos listos. Desde el trecho, mirar los pájaros, sabiendo que son los únicos que no precisan encontrar el comienzo. Aceptar la deriva, aunque sea domingo. Limpiarse las rodillas, sujetarse, resistir. Tomarnos de las manos, recordar la felicidad. Hurgar el hoyo donde arrojamos los segundos que ayer sobraron. Contar la equivocación de la que no hay vuelta atrás, porque el arrepentimiento no está de moda. Wow, un aplauso para Vicentía. Y así terminamos la entrevista de hoy. Te agradecemos por estar aquí con nosotros, por esperarnos a que pudiéramos comenzar, por compartir esto que es un logro definitivamente. Yo creo que, y cuando me enteré que te paré y te dije, Missy, yo no sabía que tú escribías. Fue sorpresa, fue sorpresa. Me cogiste por sorpresa porque tanto que hablamos y nunca supe que la maestra escribía. Así que creo que como estudiante, y hablo por mí, sé que hablo por muchos, estamos bien orgullosos de tener maestros en la escuela que hagan este tipo de cosas, porque no creo que sea algo normal tú decir, mi maestro escribió un libro. Así que para mí es algo cool, es algo fuera de lo normal, y realmente muchas gracias por querer compartirlo con nosotros. Y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como CPS Lions TV, y pueden conseguir el libro de la maestra online. ¿Cómo era de nuevo? En Valparaíso Ediciones. Valparaíso Ediciones. Con esto terminamos el podcast. Nos vemos en la próxima. Bye.